La resonancia magnética funcional es una técnica de neuroimagen capaz de detectar los cambios fisiológicos ocurridos en el cerebro relacionados con procesos mentales, por ejemplo, durante la ejecución de una tarea. Entre los usos que se le puede dar a la resonancia magnética es medir los cambios metabólicos que ocurren dentro del cerebro. También puede utilizarse para examinar la anatomía del cerebro, determinar qué parte del cerebro está manejando funciones críticas, evaluar los efectos del derrame o enfermedad cerebral, o guiar el tratamiento cerebral. También se pueden detectar anormalidades dentro del cerebro que no pueden ser detectadas con otras técnicas por imágenes. Dentro de las neurociencias, la resonancia magnética funcional posee dos grandes campos de aplicación: la investigación básica de los procesos cognitivos y la práctica clínica. Cuando es aplicada a la investigación básica de las funciones cognitivas, esta técnica permite adentrarse en la relación entre el cerebro y la conducta, posibilitando explorar desde la percepción sensorial hasta los procesos mentales más complejos, tales como la resolución de problemas matemáticos. También posibilita el hacer distinciones de funcionalidad entre regiones cerebrales específicas. Por ejemplo, diferenciar las áreas implicadas en el procesamiento de caras respecto a las involucradas durante el procesamiento de objetos. Asimismo, nos permite explorar diferencias entre poblaciones clínicas con la finalidad de identificar el correlato neuronal de un trastorno neurológico o psiquiátrico. Algunos de los usos más comunes de la resonancia magnética es averiguar el funcionamiento del cerebro normal, el cerebro enfermo lesionado y para evaluar los posibles peligros de la cirugía u otros tratamientos invasivos en el cerebro. Las imágenes de la resonancia magnética funcional se basan en la premisa de que al producirse algún proceso mental, las neuronas involucradas requieren de una mayor cantidad de energía. Esta energía se obtiene principalmente de oxígeno, del cual se abastecen a través de la sangre que circula en los capilares cercanos. La hemoglobina concentrada en los glóbulos rojos es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones al cerebro. Ante la demanda energética se incrementa la demanda local de oxígeno, causando un incremento gradual de sangre oxigenada llamada también oxihemoglobina, que llega hacia esa región, lo que resulta en una disminución de la concentración de desoxihemoglobina, sangre sin oxígeno, en la microvasculatura que rodea la región activa. Una de las características esenciales de la molécula de hemoglobina es que sus propiedades magnéticas dependen de su unión con el oxígeno. Específicamente, la hemoglobina oxigenada es ligeramente diamagnética, es decir, presenta una débil repulsión ante un campo magnético, mientras que la hemoglobina sin oxígeno es paramagnética, o sea que posee una susceptibilidad magnética positiva y por ello es atraída hacia un campo magnético. La obtención, la reproducción y el almacenamiento de las imágenes de la resonancia magnética requieren del funcionamiento integrado y coordinado de los diferentes componentes que constituyen el equipo de la resonancia. El imán es el componente básico en un equipo de resonancia magnética. La intensidad, la homogeneidad y la estabilidad del campo magnético que genera determinan la sensibilidad y resolución máximas del imán. La potencia del campo magnético se mide en unidades Tesla, que oscila entre el punto 2 y 3 en los imanes que se utilizan en la práctica clínica. El imán puede ser permanente, resistivo o superconductor. En la mayoría de los equipos de resonancia magnética se utilizan electroimanes superconductores, que operan a la temperatura del helio líquido, la cual es a menos 269 grados centígrados, a la cual las bobinas del material conductor conducen la electricidad sin resistencia y con un consumo mínimo de corriente eléctrica. Su principal ventaja es la capacidad de generar un campo magnético muy potente, homogéneo y estable. El mayor inconveniente es el consumo de criógenos como lo son el helio líquido y el nitrógeno.
Otro de los componentes son los gradientes de campo, las cuales son una variación de la magnitud del campo a lo largo de la distancia, que se crea activando unos electroimanes dispuestos en los 3 planos del espacio e incluidos en el túnel del imán. Las características de los gradientes condicionan las posibilidades de un equipo y el tipo de secuencias que se pueden obtener. El generador de radiofrecuencia genera las ondas necesarias para excitar a los protones. Deben ser pulsos de muy corta duración aplicados a una frecuencia igual a la frecuencia de precesión de los núcleos que se pretenden excitar y con una amplitud de pico a pico de varios cientos de voltios. Las antenas son dispositivos que se utilizan para detectar la señal emitida por los tejidos. Estas pueden ser transmisoras que envían los pulsos de radiofrecuencia que excitan a los tejidos, pueden ser receptoras que captan la señal que emiten los tejidos o emisoras receptoras que envían impulsos de radiofrecuencia y captan la señal que emiten los tejidos. Y estas poseen formas diferentes que se utilizan según la morfología y el tamaño de la zona anatómica que se quiere estudiar. La adquisición de imágenes de resonancia magnética funcional asociada a procesos cognitivos es posible debido a 3 factores. 1. La actividad neuronal en una región específica produce un incremento en el flujo de oxihemoglobina en dicha área. 2. La oxi y la desoxihemoglobina tienen diferentes propiedades magnéticas. 3. Los valores del tiempo de relajación dependen de las propiedades magnéticas del medio en el que se encuentran los núcleos de hidrógeno. Por lo tanto, si comparamos la señal proporcional al tiempo de relajación, en una misma región bajo 2 condiciones, una de reposo y otra en la que esa región está activa, encontraremos distintos valores. La diferencia puede tomarse como un índice indirecto del grado de actividad neuronal en esa área. Los médicos llevan a cabo la resonancia magnética funcional para examinar la anatomía del cerebro, determinar exactamente la parte del cerebro que está controlando funciones esenciales como el pensamiento, el habla, el movimiento y las sensaciones, procesos que se denominan mapeo cerebral. Evaluar los efectos de un derrame cerebral, trauma o enfermedad degenerativa como el Alzheimer sobre el funcionamiento del cerebro. Controlar el crecimiento y funcionamiento de los tumores cerebrales. Y guiar la planificación de una cirugía, terapia de radiación u otros tratamientos quirúrgicos para el cerebro. Etapas de un estudio de la resonancia magnética funcional. 1. Diseño del paradigma experimental. La tarea. Consiste en la identificación de áreas cerebrales involucradas en un determinado proceso mental, por ejemplo, la comprensión del lenguaje, la toma de decisiones, el procesamiento de información emocional, etc. Naturalmente, dicho paradigma debe estar basado en un sólido conocimiento de los procesos cognitivos a estudiar, así como sus posibles interacciones con otros procesos que puedan ser reclutados durante el experimento. La segunda etapa es la adquisición de las imágenes. Tercera etapa, procesamiento y análisis de los datos. El análisis de experimentos de la resonancia magnética funcional es bastante complejo. Esto se debe en parte a 2 factores a los cuales ya hemos aludido. 1. La gran cantidad de datos que se adquieren y 2. El ruido presente en las señales que se obtiene. Y por último tenemos la etapa 4, interpretación de los resultados. Para esto se parte del conocimiento de los procesos neurocognitivos involucrados en la tarea o estímulo y se establecen inferencias en relación a los mapas de activación obtenida. Es necesario atender a ciertos aspectos tanto en la interpretación de la activación obtenida como en la lectura de trabajos que hagan referencia al uso de esta técnica. Casualidad. La resonancia magnética funcional, al igual que todas las técnicas de neuroimagen y electrofisiología, es correlacional, es decir, no permite determinar casualidad. Asimismo, el hecho de que un área se active durante la ejecución de una tarea no implica que esa área sea indispensable para la tarea en cuestión. Desde esta perspectiva,
Las neuroimágenes ofrecen resultados complementarios a los estudios de pacientes con lesiones cerebrales, ya que estos últimos pueden demostrar que una región es necesaria para una tarea, pero no nos permiten obtener información sobre su funcionamiento. Otra falacia lógica que se observa a menudo en la interpretación de estudios de resonancia magnética funcional es la llamada inferencia inversa. En el contexto de resonancia magnética funcional, esto significa que se infiere la participación de un proceso cognitivo específico en la realización de una tarea a partir de la activación de una región particular del cerebro. Ausencia de activación. La estadística clásica, utilizada en las ciencias biomédicas y la psicología, pone énfasis en minimizar los falsos positivos. En términos de activaciones en resonancia magnética funcional, esto significa que a través del análisis estadístico nos aseguramos de que no se deba al azar el hecho de que ciertas áreas aparezcan más activadas en una condición que en otra. Si bien esto es claramente importante para poder llegar a conclusiones válidas y relevantes, no debemos perder de vista la otra cara de la moneda, los falsos negativos. Es decir, es común asumir, aunque sea implícitamente, que las áreas que no son significativas en el contraste de interés no participan en el proceso estudiado. Sin embargo, no es posible realizar tal afirmación desde un punto de vista estadístico, ya que sería equivalente a pretender probar la hipótesis nula. Por otro lado, desde un punto de vista neurofisiológico, es posible que una región cerebral participe activamente en un proceso cognitivo dado, pero su participación no sea fácilmente capturada por la técnica de resonancia magnética funcional. La metodología de la resonancia magnética funcional está basada en la subtracción entre las señales emitidas en la resonancia magnética obtenida en condiciones basales y las obtenidas durante la actividad neuronal. La resonancia magnética funcional mide los cambios metabólicos que ocurren dentro del cerebro. Se puede utilizar para examinar la anatomía del cerebro, determinar qué parte del cerebro está manejando funciones críticas, evaluar los efectos del derrame o alguna enfermedad cerebral, o guiar un tratamiento cerebral. En el caso de la neuropsicología, se utiliza más para investigaciones, para realizar investigaciones en individuos y poderlo sustentar. Esta puede detectar anomalías dentro del cerebro que no se pueden encontrar con otras técnicas por imagen. ¿Qué limitaciones tiene la resonancia magnética cerebral? Bueno, esta no siempre es capaz de distinguir entre el tejido tumoral y el edema. Tampoco puede detectar el calcio dentro de las lesiones. Aparte, esta técnica no se puede realizar cuando el paciente es portador de algún implante metálico. Cualquier implante que contenga en su cuerpo, ya sea una placa o algún otro metal. Este tipo de exploraciones también se debe de hacer con mucho cuidado en el primer trimestre de algún embarazo. ¿Cuáles son los beneficios de la resonancia magnética funcional? En primera, esta tiene mejor resolución espacial que una tomografía por emisión de postriones. Además de que permite estimar con precisión los cambios metabólicos cerebrales de un solo individuo y no se requiere ningún cálculo promedio entre los sujetos. Los inconvenientes de la resonancia magnética funcional es que es muy difícil que los pacientes toleren la resonancia magnética, ya que deben permanecer inmóviles en un tubo largo y ruidoso, experiencia que puede ser claustrofóbica. Además, los aparatos para la resonancia magnética funcional son muy costosos. La resonancia magnética hospitalaria estándar habitualmente no tiene la resolución requerida para la investigación encefálica, de modo que es necesario que los neurocientíficos dispongan de un equipo incluso más costoso para hacer su investigación especializada. Los cambios en el flujo sanguíneo tardan hasta 1/3 de segundo en llegar, así que la resolución temporal de la resonancia magnética funcional no es tan precisa como la obtenida con los registros de electroencefalograma. Para realizar una resonancia magnética funcional se utilizan diversas técnicas. La más utilizada es la técnica Volt. Por sus siglas en inglés significa nivel de oxigenación dependiente en la sangre. Esta permite conocer en vivo las actividades cerebrales.
Realización de una resonancia magnética funcional. Se necesitan paradigmas. Este es un conjunto de estímulos que, organizados con unas determinadas pautas temporales, conforman la tarea que se ha de realizar el sujeto. Hay diversos paradigmas. A continuación voy a hablar de dos en específico, que es diseños ligados a eventos y modelo de bloques. El diseño ligado a eventos tiene una capacidad de estimulación, estima el cambio de una activación a lo largo del tiempo. El modelo de bloques es otra forma de diseñar un paradigma. En este caso se realiza una aplicación repetida o seriada de un estímulo seguido de un periodo de descanso. Con lo anterior se puede realizar una sustracción entre el periodo de actividad neuronal y el de descanso o inactividad. El modelo de bloques tiene muchas ventajas. En este se puede detectar la activación, tiene alta potencia estadística y se pueden implementar y analizar los datos con facilidad. Incluso el modelo de bloques es de los más usados. ¿Cuáles son los factores que afectan la señal Volt? Bueno, estos son desde un magneto mal calibrado, un diseño incorrecto o paradigma equivocado, paresia o dolor, enfermedades degenerativas, hipoxia, medicación, placas metálicas y problemas como la claustrofobia. Finalmente, como conclusión, me gustaría agregar que a pesar de los inconvenientes que puedan presentarse en la resonancia magnética funcional, este nos proporciona una información excelente en la relación con la estructura y la función encefálica, ya que la resonancia magnética suministra una imagen excepcionalmente clara e indica que los encéfalos de diferentes personas pueden ser estructuralmente muy distintos. Los registros de los flujos sanguíneos utilizando la resonancia magnética funcional pueden combinarse para identificar la localización de los cambios en un cerebro concreto. Estas técnicas no solo son útiles para comprender el modo en el que el cerebro produce conducta normal, sino que también son útiles para diagnosticar enfermedades. Anteriormente, en el pasado, los neurólogos y los neuropsicólogos dependían de pruebas conductuales difíciles e imprecisas para localizar un tumor o diagnosticar una enfermedad. Ahora, actualmente, con el uso de procedimientos de imágenes, se pueden localizar rápidamente tumores y lesiones, así como son fundamentales para la investigación acerca de la función y la disfunción encefálica. Y por último, las tareas específicas del neuropsicólogo en una unidad de imagen médica durante el estudio de las relaciones entre el cerebro y conducta son indispensables, ya que su papel como parte del equipo multidisciplinario se centra en el diseño de paradigmas, ya sea motor, visual, de lenguaje, de memoria, la supervisión de la conducta de los sujetos, pacientes y controles, durante la realización de los registros de resonancia magnética funcional y la interpretación de los resultados. Todo esto obliga al neuropsicólogo a conocer no solo aquello que le es propio, sino también las características, posibilidades, limitaciones de la técnica con la que trabaja.